Muy buenas chavales, muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a las calles de Detroit, bienvenidos a la mazmorra del Trasgu, bienvenidos a RoboCop. Aquí estamos ya, creo que en el 11º capítulo, siguiendo la pista de nuestro archienemigo Antonovsky. Recordamos que es el pistolero que llegó a la ciudad, el nuevo pistolero, ¿no? El hombre misterioso, que tenía tratos con bandas locales, bandas de moteros, bandas de chiflados, y que robaban cadáveres para extraerle los cerebros. Bien, descubrimos que este Antonovsky, después de detenerle, trabajaba para alguien de la OCP o para la propia OCP, bien tú a saber, posiblemente trabajaba para el viejo, ¿no? Y sigue trabajando para el viejo, ¿no? El máximo mandamás de la OCP. Recordamos que la OCP es esa empresa privada que proporciona seguridad a las calles de Detroit y que, bueno, pues es una competencia directa a la policía de la ciudad y, por supuesto, también a RoboCop. Antonovsky hirió de gravedad a nuestra compañera, la cual, bueno, pues por suerte salió adelante. Fue detenido por RoboCop, encarcelado. Fuimos a interrogarle para saber quién estaba detrás de toda esta trama criminal, a la cárcel, pero hubo un motín en el cual fue ayudado por unos mercenarios y escapó de la cárcel. Conseguimos, bueno, pues escapar de ese infierno de cárcel, ¿no? Entre presos y mercenarios, y descubrimos que mandaron también mercenarios para matar a Lewis, que se encontraba en el hospital, nuestra compañera. Ya cuando llegamos allí, Lewis había dado buena cuenta de los asesinos. Y también descubrimos que Antonovsky, bueno, pues ha mandado mercenarios para buscar a la psiquiatra, a la psicóloga, que estaba haciendo un estudio sobre nosotros para saber, bueno, pues si evidentemente estábamos más para allá que para acá. Porque recordamos que RoboCop, bueno, pues tiene crisis de identidad en la cual aflora esa parte humana que tiene dentro. Bueno, conseguimos salvar la vida de la psiquiatra. No consiguieron las investigaciones porque la psiquiatra, esta médica, las tenía en papel, pero sí robaron el ordenador que tenía en el motel donde bueno, pues donde fuimos a verla, a contactar con ella. Pero ese ordenador lo podemos rastrear. Y aquí estamos en la misión Ciberrastro, seguir la señal, el objetivo. Wendell Antonovsky dirige el proyecto Afterlife para alguien de la OCP. Sin pistas nuevas en la investigación sobre quién de OCP financia a Antonovsky, el robo del ordenador de la doctora Blanche se convierte en un principal pista de la investigación. Hay muchos indicios de que los mercenarios de Wendell Wolfram son los responsables del robo. Queda con la doctora Blanche para determinar si el robo del ordenador está relacionado con el proyecto Afterlife. Bueno, pues sí, la verdad es que sí que está relacionado. Tuvimos que enfrentarnos en el motel a los mercenarios de Antonovsky. Y ahora vamos a dirigirnos, siguiendo la señal que tenemos ahí en la parte superior izquierda, la señal del ordenador de la doctora Blanche, para ver dónde se encuentra y así posiblemente dar con el paradero de Antonovsky. Nos dirigimos al arcade, gente. A los recreativos. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. Outstanding. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. Vale. I hate when you do that. Nose out. Vale. O sea, estos son los arcade donde ya nos tuvimos que hacer unas cuantas misiones, ¿eh? Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. En fin, bueno, vamos a ver porque aquí la señal, yo no sé si va aumentando, aquí va disminuyendo, ¿no? Sí. Vale. Aquí el chaval, que animaba, ¿no? Que la gente votara. ¿Verdad que comprometido con la sociedad está el chaval? La señal es por aquí, gente. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Hay que investigar el pajar, el contenedor, gente. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a
Finnick train, are you? I am much more than that. Hombre, Robocop, gente. ¿Cómo no lo va a mover Robocop? Una hostia, ¿no? Claro. ¿Cómo va? Estoy un segundo para Robocop, gente. Ay, amigo. You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to Pues... get underground. Claro. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. O sea, nos ha dado una localización donde podemos entrar en las cloacas, ¿eh? Porque Robocop piensa que allí se encuentran los malosos, ¿eh? Muy bien. Pide rastro, entrar a las cloacas. Va. Supongo que es el mercado. Está todo destruido y en obras. Y ahí nos da lo que es la localización, gente. ¿Vale? Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them ain't come back. Let's hope it's not an alien party. Just make sure you don't drink anything. It might have a roofie. Hombre, bueno. Las paranoias estas conspiranoides que no falten, gente. Vale, vamos a entrar a las cloacas. Venga, a ver si realmente vemos alienígenas o qué vemos aquí, gente. Yo creo que vamos a ver son mercenarios, más que alienígenas. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken down the plan to the safe house. Vale, estamos Lewis, perdiendo you are la... breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me. Back up. Stay safe. Estamos perdiendo la comunicación con Lewis, con esta compañera. Y este líquido verdoso asqueroso, gente. Qué asco, gente. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí está la señal de la doctora Blanche, Ahora todo tranquilo. Asqueroso, pero tranquilo. Aquí tenemos rastros de... Bueno, rastros de cadáveres, ¿no? De operarios. Víctima recientemente fallecida de los operarios que trabajan aquí en las cloacas, ¿no? Y puede que los mercenarios tengan su cuartel general, ¿eh? Bueno, vaya matanza que han hecho hoy aquí ya, gente. Bueno. ¿Y este sonido, gente? Que parece que ahí hay un león rugiendo. Dice que lo tienen todo, ¿eh? El dinero, de todo. Lo que vais a tener va a ser una muerte segura ahora mismo, me parece a mí, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. We got visuals on the Tango. Enemy contact! Initiating new attack. Enemy contact. Esto, la mira esta, no entiendo. ¿Qué me pasó en el capítulo anterior? Bueno, a ver cómo me están poniendo. Y... ¿qué se queda? No, y este, ¿por qué explota así, gente? Ah, llevaba una granada a la mano, ¿eh? Madre mía, loco. Claro, claro, le he explotado la granada que llevaba en la mano, ¿eh? Bueno. Un fusil de asalto KH-21. No me gusta. Me mola más este, aunque la mira me venda, ¿eh? Porque... establecer corriente. Vale. Ha botado la corriente, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos más cadáveres. ¿Para qué me estás contando, loco? O sea, que con esto no se puede... O sea, con esta escopeta no se puede escanear, porque es para el punto de mira. O sea, es el mismo botón para la mira y para el escáner. No entiendo nada. Entonces, si llevas este pistolón, o sea, la metralleta esta, no puedes escanear. Tienes que coger la pistola para escanear. En fin. Vale, vamos a ir aquí entonces a esta parte donde... creo que me señalaba una puerta. Tenemos un punto de habilidad que vamos a subirlo automáticamente en combate, gente.
Venga. Y prácticamente tengo ya coraza y vitalidad al máximo. Y prácticamente el combate también. Vale. Tenemos que haber... Bueno, vale, pues lo que hacía falta era la electricidad para abrir la compuerta, ¿eh? Vale. Y seguimos por las cloacas de Detroit, ¿eh? Bueno, te he condenado. Unos cuantos aquí, ¿eh? Venga, prepárate, RoboCop. La libertad de la ciudad de Detroit está en tus manos. Venga, cabeza afuera. Tiene granadas como si fuera, ¿eh? Fusil de asalto 74, gente. Está mal este, ¿eh? Tampoco. Vale, tenemos aquí una carga, pero bueno, estoy bastante bien de... Por ahora de salud, no, hay que quitar aquí esto para escanear, no entiendo. Vale. Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. Wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Vale, tenía aquí un servidor, gente. Muy bien. Lo tienen todo bien montado aquí, debajo de las cloacas, ¿eh? Vale. Muy bien. Venga, otro menos. Te está esperando para atrás, ¿eh? A veces se disparo y no veo nada, ¿eh? O sea, por... Bueno, y loco, ¿y dónde está este? Bueno, aquí tengo unos cuantos, juego de granada. Bueno, lo ha matado su propio compañero, ¿eh? Vale. Aquí tenemos una puerta. Por aquí no hay nada. Y aquí tenemos un disquete de la OCP. Muy bien. Y tenemos otro punto de habilidad, ¿eh? Pues voy a subir aquí ya... A terminar de subir combate, ¿eh? Vale. Vale, vamos a ir. Una torreta de la OCP, enemigo inmóvil. Vale. Esta tiene pinta de hacer pupita, ¿eh? Bueno, ¿y esto, loco? ¿Ha explotado solo? Ha explotado sola, ¿no? No entiendo. Aquí no tengo balas. Pero esa torreta, ¿por qué ha explotado sola? No llego a comprender. Cosas raras que pasan en este juego. Vale. Venga, seguimos, gente. Porque es que ha explotado sola, ¿no? Yo no he hecho nada. A no ser que tirara una granada y le metiera a la torreta de... Mira, destruir a aquellos. Aquí tenemos aquí a... Don't kill me. Do not be afraid. I am a police officer.
Un prisionero, ¿no? Y aquí tenemos una caja, ¿vale? Es que eres pobre y vive en las cloacas, pobre hombre. No es una pesadilla, es la realidad. Vale, cargas de recuperación al máximo. Vamos a seguir por el punto donde nos marca. Aquí tenemos más malosos, ¿eh? Bueno, loco, yo no veo nada aquí. No veo nada. Bueno, ¿y este loco? Voy a empezar también a dar puñetazos de estos guapos. El RoboCop da también buenas hostias. Vamos a utilizar aquí también. Toma, 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 toma. Yo creo que para matar a estos apuñetazos hay que darles hasta mañana. Madre mía. Estoy aquí en medio del fuego cruzado. Uf, ¿cómo me han puesto? Me han puesto, vamos, finísimo en nada. Y este bueno, se chupó todos los golpes y tan nuevo. Aquí sigue todavía. Wow. Vale, sigue toda la torreta, ¿eh? Ah, claro, necesito ingeniería nivel 2. Pero aquí la ingeniería no vendría mal, ¿eh? Para piratear cosas. Vale. Aquí tengo otra, ¿eh? Vale. Y aquí tengo una mina. O sea que también hay minas, ¿eh? Vale. Mira qué pedazo de granada me acaban de lanzar. Así es como a traición, ¿eh? Como que no viera la cosa. Qué cabrón. ¿Qué tenemos para curarnos? ¿Qué está? El de la granada está aquí, ¿eh? Sorpresa. Hay que recargar esto. Estoy sin balas del fusil, vale. Venga. Vale. Eliminar las amenazas, hay unas cuantas, ¿eh? Aquí. Y no tenía por aquí contacto estos. Bueno, no, pero si me la lanzo a mí mismo no surta efecto esto, ¿eh? A ver. ¿Dónde está la otra? ¿No había otra? Porque si me la lanzo a mí mismo... Había otra, ¿no, loco? Vale. Tengo a dos aquí. Vale. Área de investigación. Muy bien. O sea que hay que investigar cosas aquí, ¿no? Yo tengo otro, ¿eh? Investigar la sala de guerra de los mercenarios, ¿vale? La investigación es esta, muy bien. Voy a utilizar el escáner, ¿no?
Fusil de asalto RBS. Este es nuevo, ¿no? Vale. Aquí hay un montón de armas. Y hay que investigar la sala de guerra. Vale. Bueno, aquí hay fusiles a dar y tomar. Pero aparte de pistolas y esto, yo no veo tampoco. Aquí hay un... Ah, vale. Ah, no, imágenes. Aquí hay unos servidores. Aquí ya salgo de la zona de investigación. Mandé. Ah, bueno, es aquí, vale. O debe ser aquí, ¿no? Vale, vale. Mapa para el acantilado de Detroit. Muy bien. Pruebas criminales. Enlace interno de comunicación de OCP, sede central, conectado, cuenta de empleado Antonowski, Wendell, restricciones de acceso, solo director general. Bueno. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on the Hombre, payroll? evidentemente. The old man is the one who signed his Claro, contract. es el viejo. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. Claro. I am heading to OCP headquarters now. Es el old man, el viejo. El máximo mandatario de la OCP, el que está metido en este ajo, evidentemente. ¿Quién iba a estar si no? Y curioso este ordenador portátil de los años 80, Madre mía, vaya pedazo de trasto, Pero existían, existían. Vale. Muy bien, pues nada, yo creo que aquí poco más hay que hacer, ¿no? Coger fusiles o algo, o balas, o yo qué sé, porque no, aquí no hay nada más. Vale, vamos entonces ahora a las calles para darnos esta misión. Y supongo yo que tendremos que dirigirnos a la sede central del OCP o algo he leído así, ¿no? Parecido, ¿no? A ver, a pedir explicaciones al viejo. Que fuimos a ver al hospital, gente. Muy bien. Vale, y nos dice que tenemos que conducir hasta la sede central de la OCP, ¿vale? Vale, aquí nos da servir y proteger, que son misiones así que secundarias. Aquí nos da al hijo de la banda. Al hijo de la banda. Pues no sé. Vamos a ver qué es eso del hijo de la banda. No es lo suyo, ¿no?
¿Dónde está esto? Gente, por aquí, ¿no? Vale, y está ahí como en un cuarto, ¿no? Un cubículo, ¿no? Ahí el alijo. Es esto, ¿no? Vale. Ahí, aquí está el alijo de la banda. Vale, vale. Bueno, pues aquí lo que nos queda sería hacer las... Esto es el servir de proteger, que no las voy a hacer. No, tampoco... Tampoco es algo que me llame mucho la atención. Y tenemos que dirigirnos entonces hacia el coche. Salir de esta zona para dirigirnos hacia... Supongo yo que o bien a la comisaría o la sede central de la OCP. ¿Por aquí hay paso? Sí. Muy bien. Ya tenemos pistas. Y eso, una infracción, ¿eh? Poner una multa. Ah, muy bien. Sala. Está perdiendo gasolina, pues multa. ¿Qué te crió? Creo que ahí ya he subido. Había cosillas que cogí. Está animada la calle aquí en Detroit hoy, por la mañana, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué le pasa a este? Bueno. Están de mudanza. Hombre, podría limpiar un poco las calles, ¿no? Porque hay más mierda que vamos. Y aquí tenemos el coche. Alex Murphy tiene aquí el coche para dirigirnos a la siguiente zona, gente. Muy bien. Vale, pues hemos estado en las cloacas. Hemos bajado al inframundo de Detroit para dar cuenta de los malosos y recuperar el ordenador de... Aquí de la compi, de la psiquiatra, que trabajaba también para la OCP, y hemos descubierto que Antonovsky trabaja para el pez gordo de la OCP, evidentemente para el viejo. Vale. Algo me ponía ahí, de que, no sé, no lo he leído muy bien, de que esto era al final del juego, no sé. Algo así, ¿no? No, es que no me he llegado a enterar muy bien, ¿no? Pero puede ser que este sea el final del juego, ¿eh? Y que no haya marcha atrás. We've been analyzing the files that you sent us, and it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Vale, o sea que el viejo está presente en el proyecto Afterlife. Yo pienso, o sigo pensando que el proyecto Afterlife hace referencia a un proyecto en el cual le mete un cerebro humano a una máquina. Porque si han estado robando cadáveres para extraer el cerebro y aquí esta gente trabaja con robots, pues un cerebro humano más robot. Y yo creo que está creando aberraciones de ese tipo. Bueno, me parece también a RoboCop, ¿no? Pero bajo el control de la OCP, ¿vale? Está pasado el escáner de seguridad. En fin, no me lo creo. En carne y hueso. Localizar al viejo. Vale, y estamos en esta misión. Nuevas pruebas apuntan al viejo como la persona que contrató a Wendell para trabajar en el proyecto Afterlife. Dirígete a la sede central de la OCP y detén al viejo. Vale, aquí vemos personas muy respetables, con traje y corbata. I think I know how to solve the jumper problem. Just let me go. You said yourself that you didn't have Welcome time to for Omni Consumer Products. I know who How you may are, I help you? lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? ¿Qué problema? O sea, aquí no está el objetivo secundario. Investigación de Samantha. Has descubierto a Samantha husmeando en busca de datos para proteger a los residentes del viejo Detroit de un engaño urdido por la OCP. Ella cree que la OCP trata de expulsar a miles de personas de sus casas sin compensación alguna. Para poder levantar del tacite, la persona de seguridad que la atrapó necesita tu ayuda para ganar un fallo. Puede ser la oportunidad de conseguir los datos
que Samantha busca. Esta es la periodista que está metida en esta historia de proteger a la gente porque el viejo además quiere construir una nueva Detroit, pero destruyendo la actual y echando a todos los residentes a la calle. Muy bien. Y aquí tenemos a la periodista que está siendo detenida, ¿no? Por lo menos aquí está el guardia de seguridad, pues, reteniéndola. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Sí. A reminder will not hurt. OCP needs to run Old Detroit into the ground to move forward with the creation of Delta City. The problem is there are people still living there. So OCP takes their property in exchange for supposed profit shares from the investment in the construction. I believe this loophole will allow OCP to rob these people of all they have. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Pues sí, porque la AFP ya me está tocando mucho la moral, así que sí, la verdad que voy a intentar ayudar a Samantha Ortiz para, bueno, pues sacar esos registros y ayudar a la gente de Detroit. I will not let OCP Claro, hustle lo suyo, innocent ¿no? You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Vale. Vale, vamos a ayudar entonces aquí a la buena de Samantha, la periodista, con esos registros, gente. Aquí era la sala del servidor. Vale. Vaya vuelta que hay que dar aquí, ¿no? Over here. Could you help me with these doors? Claro, ahora mismo. ¿Cómo no? Claro, aquí hay que echarlo abajo. ¿Qué cierre electrónico? Orden judicial necesaria. Ay, amigo. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. O sea que este nos da ya permiso, ¿no? Muy bien, pues abajo. Vale. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, RoboCop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't. Vale, pero tenemos que investigar el ordenador para conseguir la información de Samantha, ¿eh? Que está aquí. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Distraer al personal de seguridad. Trabaja con cabeza, una política para recordar códigos de acceso. Todos los códigos serán un número que podéis encontrar en un cartel cercano. Pues vaya gracia, ¿no? ¿Un carteles? ¿Y cómo distraigo yo aquí a la gente de la OCP, gente? ¿Hablando con él? So, you're still here? Your conflict with the head of security, what is that about? He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby with no one to supervise it. So that means I have to run and check it every time it beeps.
And don't even get me started on the door codes. I think I can tell you that. You're an OCP cop, right? Hombre, claro, por supuesto. My boss made it so the new security code for each door is always some number that you can easily find around the door. Thank God the doors aren't locked with keys. He'd probably make us leave keys under doormats. Bueno. Your Y esto ya está, ¿no? with the head of security. What is that about? He's a walking, for example. And Dodie, my boss, thank God. My duty awaits. Vale. Aquí no hay nada. O sea, que dice que si pita, entonces tiene que ir él a apagarlo. Y se mira... Ah, claro, es que aquí ahora va esta a apagar el pitido de la puerta, ¿no? Muy bien, y ahora, bueno, pues esto está vía libre, acceso para investigar el ordenador y conseguir la información para Samantha. Muy bien. Y hay que hacerlo antes de que llegue, claro. Vale. Y hay que mover donde está Samantha para darle esa información. Muy bien. Aquí está el guardia, que no se enteró vena, ¿vale? Samantha está en el pasillo central. Se encuentra en la parte de abajo, ¿no? Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. Bueno. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Vale. Bueno, entonces tenemos que hacer a la sala de seguridad, ¿eh? Y hay que escanear el código de acceso. El código de acceso no sé si decía que era un número, ¿no? Que había por aquí cerca. ¿Aquí? ¿Será este? ¿2781? Vale. Bueno. Y aquí vamos a conectarnos, ¿no? Y están los datos ya mezclados. Por lo tanto, ya damos vía libre a Samantha para que pueda trabajar. Sin que sea molestada. Muy bien. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Y el objetivo está completado, ¿eh? Vale, seguimos entonces con la misión principal de localizar al viejo. Tenemos que hablar aquí con la recepcionista. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Hombre, claro. Bueno. Y la sala de las conferencias ejecutivas. Ya, no tengo autorización, pero paso igual, porque soy RoboCop. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole Claro, scene. gracias. The way they treated you.
Not on my watch. Going up? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. That's why I wouldn't mind you giving me a nod during your public appearances. We need a little push in the ratings. Remember, it's your freedom we're talking about. Anyway, great talk. Vote Mills, vote RoboCop. Vale, y aquí sería el... John Miles sería, bueno, pues el otro que se presenta a alcalde, que no me gusta ninguno de los dos, evidentemente. Los dos pues miran por sus intereses personales y no por la ciudad de Detroit. ¿Qué es lo que normalmente suele suceder? No he apoyado al otro, después me dice que sí, que lo ha apoyado, pero bueno, yo no lo apoyé en la visión anterior, en el capítulo anterior. Y este es el otro candidato. Vale, vamos entonces a ir a la sala de conferencias ejecutivas, gente. A ver qué nos espera ahí, si realmente nos espera ya el proyecto Afterlife. Pues aquí no es, pedazo de ascensor, ¿no? Y ahí estará el viejo, supongo, ¿no? There is no one here. Qué guapo, ¿no? Esta zona, ¿no? Look around. See if we're missing something. Se puede ver todo Detroit, ¿eh? Está chulo, chulo, ¿eh? Sí, señor. Como las pelis, viejas pelis, ¿eh? Aquí, el mandamás, ¿eh? En lo alto del... En lo más alto de lo más alto del edificio más alto de la ciudad, ¿eh? Esto supongo yo que es la maqueta del nuevo Detroit que quieren construir. Bajo los escombros del viejo. Muy bien. Una placa para las pistolas, para las armas. Y reproducir la presentación. Y nada más, ¿no? No veo yo aquí que haya... Hay una puerta aquí. Vamos a ver la presentación esta, a ver de qué se trata. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. Do not say I did not warn you. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife? Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here.
So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Vale, o sea que el proyecto Afterlife evidentemente es coger el cerebro de la persona fallecida e introducírselo a una máquina y a partir de ahí, bueno, pues la persona seguiría viviendo en ese nuevo cuerpo. Pero vamos, según bueno, pues esta actriz de publicidad, ¿no? Este proyecto tardará siglos, ¿no? En llegar, ¿no? Por lo menos 100 años, ¿no? Está vendiendo un producto defectuoso. So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the No, dissatisfied claro, ya están customers. muertos. Because they'd be dead, you know? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Claro, o sea, todos los proyectos que han estado haciendo con el proyecto Afterlife, todos los prototipos pues son un fracaso y seguramente pues están creando aberraciones. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're Claro, los showing off new muertos tech. te están robando en frigoríficos. Where is the old man? Probably in his office at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Pues vamos a ver al viejo, que está ahí mirando por la ventana, contemplando Detroit desde las alturas. Muy bien. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Vale. Why was he smiling when I signed it? You know... Do you think they... You have to stop coming to the office. You no longer work here. Y a ver qué nos cuenta el viejo, gente. Está aquí, ¿no? Put your hands up. You are under arrest. El viejo no está ahí, Está más Becker. El viejo ha muerto, You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City, for that matter. ¿Wendell todavía está ahí fuera? Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Bueno, ¿y esto, gente? It's time to celebrate. Se ha quedado este con todo, El malnacido este. Oh, Robo. That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you.
Bueno, mira qué fiesta tiene aquí montado aquí el más. Mira, quiere que las posemos y todo, gente. Mira, todo el baile sensual. Bueno. Se ha quedado con todo el tinglado aquí el más, ¿eh? Sí, señor. Ha muerto el viejo y se ha quedado con todo. Muy bien. Y ahora nos manda que vayamos a una exposición de armas. Sí, para matarnos, claro, evidentemente. Vale, y usted de la sede central. You will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Vale. O sea, que ha muerto el viejo, se ha quedado este malnacido con todo. Yeah, I just heard. So what do we do about afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No, stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Hombre, yo tampoco me fiaría mucho del Max Becker, porque ya ha intentado matarnos, con esas aberraciones que ha construido. Pero o bien intentará matarnos Max Becker, o bien intentará matarnos Antonovsky. Vamos, que uno u otro ahí nos está esperando, con algo seguro. Con un ejército de robots, mercenarios, no te tú a saber. Vale, pues entonces tenemos que ir hasta la sede central de la OCP. Hombre, eso queda tan joven, no sé. Bueno, pero los bonus están a salvo. Esta gente está triste, pero menos, Siguen las acciones, todavía siguen en el alza. Vale. Y va a ser comprada la empresa por los japoneses, gente. Muy bien. Vale. Objetivo completado de carne y hueso. Encontrar a Max Becker. Está confirmado que Wendell Antonovsky trabajaba para el viejo desde el principio. Sin embargo, con la muerte del viejo, Wendell ya no podrá contar con el apoyo de la OCP, sin apoyo de nadie. Y debido a sus numerosos enemigos, probablemente esté buscando otras formas de conseguir los recursos que necesita. Asiste a la exposición de armas de Detroit y busca a Wendell, que podría aprovechar la ocasión para armarse. ¿Vale? Y tengo aquí un punto de habilidad que realmente yo no sé dónde meterlo, la verdad. No sé meterlo en ingeniería. Porque claro, el daño crítico está bien, pero son muchos puntos a los cuales ya no voy a llegar. Y en ingeniería, el segundo punto, por si consigo otro, te da abalanzamiento. Voy a coger aquí este de abalanzamiento, a ver. Bueno, aquí hay armas para de tomar, Bueno, mira, pedazo de bicho. ¿Qué tenemos que enfrentarnos a algo así? Porque esto es armas tomar, Ocupa tu lugar en el podio. Vale. Bueno, gente, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, porque yo no sé lo que nos puede esperar aquí en la presentación de armas de Detroit. Porque mucho me temo de que aquí se va a armar una buena, porque o bien Max o bien Antonovsky va a intentar matarnos. Antonovsky porque nos la tiene jurada desde hace mucho tiempo, y porque Max nos la quiere fuera de la circulación para poner él sus propios prototipos. En este capítulo hemos conseguido el ordenador de la médica, de la psicóloga, la psiquiatra, que llevaba a cabo una investigación sobre nosotros. Hemos descubierto que los mercenarios capaban a sus anchas y tenían el cuartel general en las cloacas de Detroit. Y hemos descubierto que el viejo ha muerto y que este malnacido de Max se ha hecho con el control de la empresa, de la OCP. Y nos invita a que vengamos aquí a la exposición anual de Detroit, de armas de Detroit, para Dios sabe qué. Tenemos aquí ya una cabeza nuclear táctica, o sea que aquí son palabras mayores lo que nos podemos encontrar. No sé si estaremos al final ya de la historia, de la aventura. Bueno, pero yo creo que estamos ya cerca.
Yo no sé lo que nos puede esperar aquí, si nos esperará un grupo de mercenarios o nos esperará robots como este que tenemos aquí, que es una verdadera arma andante, o nos esperará el ejército de robots con los que tenemos que enfrentar en capítulos anteriores, bueno, pues contratados, creados por este malnacido de Max, sabe Dios qué. Bueno, pues nada, volvemos en un nuevo capítulo a recorrer las calles de Detroit, en este caso a recorrer bueno, pues esta exposición de armas y descubrir realmente lo que nos espera dentro. Volveremos con RoboCop, seguiremos subiendo vídeos al canal, a la mazmorra del Trasbu, se vienen juegos nuevos en enero, y estas navidades también se vienen juegos nuevos, nuevas subidas, cuidaros mucho, nos volvemos a ver, chavales, hasta otra.